bienvenidos a nuestra reunión académica de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología, un espacio en el que mes a mes nos reunimos a discutir temas de actualidad en el tratamiento de nuestros pacientes. Hoy tenemos un tema muy especial. Nuestra conferencia del mes será presentada por el doctor Héctor Andrés Ruiz Ávila. El tema es lesión renal aguda perioperatoria, dónde estamos y hacia dónde vamos. El doctor Ruiz es anestesiólogo y es intensivista del Hospital Universitario de la Universidad Nacional y la Clínica Marley. Es docente de la Universidad Militar Nueva Granada y de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy pues vamos a tocar un tema que reviste muchísima importancia porque sigue siendo vigente durante nuestra práctica. Desde que éramos estudiantes de medicina, yo creo que estamos recibiendo información al respecto y pues es una complicación que se sigue presentando, pues sigue causando importantes problemas para el paciente que lo sufre. Quiero pues agradecer al doctor Ruiz por darnos este espacio en el que vamos a discutir este tema tan importante. Entonces, sin mucho más preámbulo, solo recordarles que iniciamos la presentación y por favor a través del chat o levantando la mano se pueden hacer todas las preguntas que ustedes consideren para el doctor Ruiz con nuestro tema de esta noche. A todos bienvenidos. Recuerden que este espacio es para ustedes. Doctor Ruiz. Doctor Cohen, muchas gracias a la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesia. Gracias por la invitación. Me voy a permitir compartir pantalla, probablemente mi video se vaya a ir y no los voy a poder estar viendo, entonces quedo pendiente, Carolina o doctor Cohen, por si hay alguna pausa, me lo puedan hacer saber por medio de un mensaje interno o por un llamado de atención, que los voy a estar escuchando aquí. Bueno, voy a compartir en este momento mi pantalla. Y espero estén viendo, me puede confirmar, doctor Cohen, que todos estén viendo la presentación en este momento. Sí, sí. Listo, muy bien. Buenas noches para todos. El doctor Cohen ya lo mencionó. Vamos a hablar el día de hoy de lesión renal aguda perioperatoria. Este tema está enfocado para pacientes adultos, para pacientes que no van a cirugía cardíaca, sino para nuestro paciente adulto que va a cirugía no cardíaca de manera usual, ya que los abordajes pueden ser similares y hay algún tipo de diferenciación dentro de las formas etiológicas, de las formas de identificación y algunas formas de tratamiento. Por eso nos enfocaremos en el paciente adulto para cirugía no cardíaca. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro episodio perioperatorio, consideramos que es un episodio seguro y efectivamente, pues en el mundo las mayores causas de mortalidad están siendo las muertes de origen cardíaco. Probablemente en algunos años tendremos un cambio en la mortalidad para muertes de origen infecciosa. Luego vienen pues todas las patologías relacionadas con neoplasias malignas que más o menos nos producen 600,000 muertes al año. Y probablemente nosotros pensaríamos que la enfermedad cerebrovascular siga siendo una de las causas de mortalidad que ocupe la tercera posición. Sin embargo, es sorprendente que durante el tiempo de la evolución y a pesar de que nosotros consideramos que la práctica quirúrgica y la práctica anestésica se ha vuelto mucho más segura, pues la mortalidad perioperatoria y en los 30 días luego de admisión a cirugía es la que ocupa la tercera causa a nivel mundial. Estas son estadísticas aproximadamente 16 que venían en manejo y que nos presentaban pues en los Estados Unidos de América. Es una situación compleja porque hay muchos factores de los que nosotros hacemos que conllevan a mortalidad y tener en un país como Estados Unidos 189 muertes relacionadas con el periodo perioperatorio, pues nos pone en un estado de alerta donde estamos superando la enfermedad cerebrovascular en ese periodo que nosotros consideramos seguro. En 2019, en Lancet, se lanza esta editorial donde
persiste esta tendencia y encontramos que la mortalidad relacionada con enfermedad isquémica cardíaca sigue siendo la principal causa de mortalidad, pero aproximadamente el 8% de todas las causas de mortalidad en el mundo son relacionadas con el periodo postoperatorio, superando enfermedades pulmonares, superando enfermedades como la demencia, y si separáramos el cáncer, pues superamos a cada tipo individual de cáncer y estamos incluso superando la mortalidad en accidentes de tránsito. Entonces, es un problema en el cual nosotros nos debemos focalizar y centrar y tratar de disminuir todo aquel escenario que pudiese llevar a este desenlace fatal. Eh, en el mundo se ha creado una red global para definir los desenlaces de los pacientes que están en países de bajo o mediano ingreso, entre los cuales pues hay algunos países latinoaméricos participando. Este es el trabajo que se presenta en 2016 en British Journal of Anesthesia, donde encontramos los resultados quirúrgicos de los pacientes que están en estos 27 países. Si ustedes los ven acá demarcados, tenemos países dentro de nuestra región donde tenemos a Brasil y tenemos a México, países que pudiesen tener similitudes con el nuestro y que eh, están, digamos, en un sistema de salud similar o de características similares y de desenlaces y formación similares. ¿Y qué encontramos? Pues encontramos esta serie de complicaciones que las podemos dividir en leves, en moderadas y en severas, y cuánto número de complicación se puede presentar. Aquí tenemos diferentes tipos de complicaciones, complicaciones infecciosas, complicaciones cardiovasculares y otras complicaciones que son las que nos atañen en este momento. Si encontramos y dividimos nuestra mortalidad relacionada con la lesión renal aguda, pues vamos a encontrar que hasta 2% pueden presentar lesión renal aguda leve, 54% lesión renal aguda moderada y 26% lesión renal aguda severa. Pero lo más grave de esto es que probablemente se asocie con una mortalidad de hasta el 10% en los pacientes que presentan lesión renal aguda. Entonces, el manejo óptimo desde todos los escenarios nos puede llevar a la prevención o por lo menos a la identificación de un paciente que está en riesgo de morir y una manera más de poder evitar estos desenlaces adversos que veníamos viendo, sabiendo que hoy por hoy ir a un quirófano y la mortalidad relacionada con el periodo perioperatorio se puede considerar como un problema de salud pública global que ya desde el 2000 en los episodios de Errar es humano nos habían mencionado previamente. Normalmente nosotros estamos acostumbrados o la mayoría de nosotros fuimos formados con esta, digamos, clasificación de la etiología de la lesión renal aguda, donde consideramos una lesión renal aguda prerrenal, una lesión aguda renal propia y una lesión renal postrenal u obstructiva. Sin embargo, los estudios y los análisis que hoy por hoy nos atañen probablemente nos lleven a pensar que esta no sea la mejor forma de abordar nuestra lesión renal aguda, sino que tengamos que hacer un abordaje integral al paciente. Y cuando hablamos de un abordaje integral al paciente, pues nos vamos a sorprender con este tipo de complejidad de interacciones dentro de múltiples escenarios. Entonces, les quisiera presentar de una manera aquí importante, ver qué pasa específicamente en nuestro escenario donde los pacientes van a cirugía mayor. Entonces vamos a ir primero hacia la parte anestésica, hacia la parte anestésica donde encontramos fármacos anestésicos que por ende van a generar arteriodilatación, depresión miocárdica, van a generar venodilatación, van a generar hipovolemia y probablemente esto nos lleve a un desenlace que se llama hipotensión sistémica, como primer avance hacia lo que podría ser la lesión renal aguda.
Generalmente, ¿cómo manejamos esto y cómo nos vemos enfrentados a esta serie de eventos? Pues hacer una reanimación hídrica vigorosa, una reanimación que nos lleva a grandes volúmenes de fluidos de resucitación y probablemente, dependiendo de las interacciones que nosotros tengamos con el paciente, podríamos llevar a un paciente a edema intersticial y a sobrecarga de fluidos. Eso simplemente con el uso de los anestésicos y de lo que se va a generar posteriormente. Luego nos devolvemos y decimos, está bien, probablemente eso lo podamos manejar y lo podamos manejar de manera adecuada. Sin embargo, la cirugía mayor es un evento de lesión tisular. Y en la lesión tisular empiezan a aparecer estas moléculas que se llaman moléculas relacionadas al daño. Esas moléculas relacionadas al daño van a generar una respuesta innata e inmune innata y adquirida, una respuesta inmunológica innata y adquirida que nos va a llevar a la liberación de mediadores circulatorios y muchos de ellos nos van a generar la presencia de hipotensión intraglomerular y la generación de daño o de disminución de la tasa de filtración glomerular. Además de eso, pues todos estos mediadores que van a ser filtrados y van a ir a nuestro parénquima renal, pues van a empezar a generar este escenario de lesión, que no solo es un escenario donde pensábamos que el riñón simplemente estaba hipoperfundido o que el riñón simplemente estaba sobrecargado. No, nuestro trauma, nuestra hipotensión, pues nos van a llevar a estos mecanismos comunes donde vamos a tener activación endotelial, pérdida de la unión endotelial, aumento de la permeabilidad capilar y vamos a empezar a tener expresión de moléculas que van a generar una mayor afinidad para la migración leucocitaria. Vamos a alterar por per se la coagulación generando daño al flujo renal. ¿Y eso en qué se va a traducir? Eso se va a traducir en la generación de un daño dentro de nuestro parénquima renal que en últimas nos va a dar daño celular, pérdida de la diferenciación celular, ruptura y muerte celular. Vamos a generar inicio de fenómenos de apoptosis y de necroptosis que van a hacer perder la función renal. Entonces, esto solo en el escenario de un paciente que probablemente estaba sano y que vino a nuestro quirófano y que fue llevado a cirugía mayor. En este artículo de Nature, pues también nos muestra las diferentes vías de lesión donde pudiésemos encontrar a pacientes que ya están en riesgo. Quería traerles esto para que tengamos y olvidemos esa presentación de solo un mecanismo mecánico y pensemos en todo el mecanismo molecular que se genera dentro de nuestro periodo perioperatorio con el simple hecho de iniciar la anestesia y posteriormente generar un trauma severo. Luego de entender y saber que no tenemos una, digamos, fisiopatología común y que la fisiopatología es de múltiples vías, pues tendremos que empezar a definir qué es la lesión renal aguda. Hoy por hoy, la clasificación CADIGO, que está desde 2012, es la más aceptada dentro de la clasificación de los estudios. Encontraremos aún estudios con clasificación Rifle, con clasificación de Akin, y esta clasificación que hoy se considera la mejor, pero que está lejos de llevarnos a un abordaje adecuado de la lesión renal aguda y que nos va a hacer pensar en un desenlace o en poder determinarla más rápido, pero que, como les digo, probablemente en el futuro va a cambiar. Y nos va a establecer unos grados de lesión que hoy los tenemos en 3 grados, en el estadio 1, el estadio 2 y el estadio 3, todos basados o en el cambio en la creatinina sérica o en el cambio en el volumen urinario. Primera cosa que tenemos dentro de nuestro periodo intraoperatorio y es que el volumen urinario no se asocia probablemente al desarrollo de lesión renal aguda debido a cambios que se generan dentro de la fisiología normal por el periodo intraoperatorio y que probablemente nos llevan a tener oliguria dentro de nuestro periodo intraoperatorio que no sea significativa y la cual no se ha asociado al desarrollo de lesión renal aguda. Entonces nos quedamos con un marcador, digamos, el más importante, el que podemos ver de manera más temprana como un marcador de lesión renal. Y luego veremos, pues, cómo se genera la elevación o el cambio en la creatinina
sérica, generando un aumento de hasta 2 veces la creatinina basal o un cambio en las primeras 48 horas de más de 0,3 miligramos por decilitro en la creatinina basal, un estadio 2 donde vamos a tener hasta 3 veces elevada la creatinina basal y un estadio 3 donde vamos a tener o más de 3 veces elevada la creatinina basal o una creatinina mayor de 4. En ese orden de ideas, pues digamos que estamos lejos de poder hacer marcadores intraoperatorios fidedignos que nos puedan alertar tempranamente actualmente en el desarrollo de nuestros, pues de lesión renal aguda por parte de nuestros pacientes. Y luego tendremos que ver esa lesión renal aguda, cómo se clasifica en el tiempo luego del día posoperatorio. Entonces vamos a encontrar tres definiciones. La primera es lesión renal aguda, la segunda es enfermedad renal aguda y la tercera enfermedad renal crónica. La primera hace referencia a la presencia de lesión renal dentro de los primeros 7 días postoperatorios y que va a resolver por sí sola y en el que el daño estructural no va a ser definido. Vamos a tener la enfermedad renal aguda que va a durar entre 7 y 90 días, que va a generar un daño renal específico, pero que no va a perdurar en el tiempo. Y la enfermedad renal crónica que va a durar más de 90 días y en la cual por supuesto, tendremos un daño renal y que nos llevará probablemente a un aumento mayor de la mortalidad. Entonces, ¿cómo posiblemente puede transcurrir alguno de nuestros pacientes? Pues alguno de nuestros pacientes tendrá este evento donde está en el periodo preoperatorio, que tenemos una creatinina basal y que generará lesión renal aguda perioperatoria, ¿cierto? Que durará hasta el día 7. Un paciente que este paciente en lesión renal aguda progresar e ir a lesión renal o a enfermedad renal crónica superando los 90 días, un paciente que va a ser enfermedad renal aguda y que va desde entre el día 7 y el día 90, un paciente que puede tener un aumento de la creatinina sin llegar a cumplir el criterio de lesión renal aguda y que va a disminuir antes del día 7 y estos pacientes probablemente no tengan ningún impacto o pacientes que generen lesión renal después del día 7 y que resuelvan temprano y que se considerará como una enfermedad renal aguda postoperatoria. Entonces, más o menos este es el tránsito que pueden tener algunos de nuestros pacientes después del procedimiento quirúrgico y en los cuales muchas veces nosotros como médicos anestesiólogos no estamos en contacto con el paciente y por lo tanto estamos en una situación probablemente de confort o una situación de falta de conciencia situacional de eso que nosotros hicimos en este periodo preoperatorio e intraoperatorio que nos puedan mostrar los desenlaces de nuestros pacientes. Esos son los cursos que podríamos tener. Y debido a esos cursos, pues nosotros vamos a tener diferentes momentos donde podremos establecer algunas intervenciones que nos puedan llevar a el mejor desenlace de nuestros pacientes. Lo conocemos en todos los escenarios, un periodo preoperatorio, un periodo intraoperatorio y un periodo postoperatorio. Entonces, en el preoperatorio, lo más importante es poder determinar qué paciente está en riesgo. Y cuando hablamos de qué paciente está en riesgo, pues debemos hacer una estrategia que se ha denominado estrategia de valoración de la salud renal. Y en esa estrategia de valoración de la salud renal, lo que nos propone la Asociación Internacional para la Prevención de Enfermedades Renales es evaluar si el paciente tiene disfunción renal previa. ¿Cómo lo evaluaremos? Lo evaluaremos con un nivel de creatinina elevado que tenga una tasa de filtración glomerular por debajo de 60 milímetros por minuto, la presencia de diabetes, pacientes con disfunción cardiovascular, con presencia de una FEBI reducida por debajo del 40%, obviamente nuestros pacientes que cursen con sepsis, pacientes que estén hipovolémicos y en esto veremos cómo probablemente los protocolos ERAS y la disminución de los periodos de ayuno prolongado vayan a tener un impacto muy positivo, pacientes que previamente tengan insuficiencia hepática con una clasificación eh, de Child-Pugh mayor de B, pacientes que hayan tenido lesión por aplastamiento o que tengan exposición a nefrotóxicos. Esta exposición a nefrotóxicos hace
referencia específicamente a la presencia de IECA Sierra 2, a la presencia de AINES o a la presencia de contraste endovenoso que hayan recibido nuestros pacientes. Entonces, teniendo en cuenta todos estos escenarios, nosotros tenemos que pensar que nuestro paciente ya está en riesgo de lesión renal aguda y poder tener conciencia situacional de ese escenario. ¿Y qué nos dicen también en esta evaluación? Pues digamos, la Red Mundial de Prevención de la Lesión Renal y es suspenda los IECAS y los ARADOS en el periodo preoperatorio. Suspéndalos cuánto tiempo, por lo menos 24 horas antes de cirugía. También evitemos los nefrotóxicos. ¿Y qué son nefrotóxicos? Pues esos mismos medicamentos que ya les mencioné previamente y haga un balance entre la analgesia que se da con los AINES y el probable desenlace anormal que pueden tener nuestros pacientes, pero dice, suspenda los IECAS gerados, pero haga un control adecuado de la tensión arterial manteniendo en ese periodo preoperatorio en el cual suspendió la terapia antihipertensiva una tensión arterial media menor de 110 milímetros de mercurio. Entonces nos ponen un reto porque tendremos que hacer más medicina preoperatoria y no solo suspenderlos, sino tener en cuenta que tendremos que tener un control sobre los pacientes. Y una cosa completamente difícil que es garantizar la euvolemia. Y en este garantizar la euvolemia, basta con solo hablar con los pacientes donde nos dicen cuando llegan a nuestra sala de cirugía que la noche anterior o hace 2 días no comen de manera adecuada o no tienen una ingesta adecuada de fluidos. ¿Por qué? Porque les da miedo llegar en malas condiciones para la cirugía o pacientes con ayunos de 18 o 20 horas que van a entrar en esos periodos de deshidratación y probablemente de hipovolemia que van a llegar a nuestra sala de cirugía. Entonces, en este periodo, con estas 4 intervenciones, que son intervenciones muy sencillas, podríamos empezar a tener unos impactos positivos dentro de los pacientes que tienen alto riesgo de lesión renal aguda postoperatoria. ¿Y qué nos ha mostrado el mundo y hacia dónde vamos en este periodo preoperatorio? Mayo Clinic ha tratado de encontrar la manera de poder utilizar la inteligencia artificial y el aprendizaje guiado por máquinas para poder hacer diagnósticos más temprano. Este es un trabajo que nos presenta en la evaluación o en la predicción y la supervivencia de pacientes con lesión renal aguda con una serie de variables. Entonces, ¿qué hicieron ellos dentro de su modelo? Dentro de su modelo generaron unos datos y empezaron a tener datos demográficos, datos de laboratorio, datos de signos vitales, cálculo como el gasto urinario en las primeras 12 horas, en las primeras 24 horas, la tasa de filtración glomerular, la excreción de sodio, de sodio urinario y el balance hídrico de los pacientes. Luego eso se corrió dentro de un modelo de predicción y ese modelo de predicción podría dar un riesgo de lesión renal aguda entre 0 y 100. ¿Y qué encontraron? Encontraron que los modelos de predicción de lesión renal aguda antes de llegar a UCI de los pacientes son mejores que los criterios que normalmente se utilizan. ¿En qué son mejores? En determinar la lesión renal aguda de manera más temprana en los pacientes que generaban lesión renal aguda. Y después de esto, de una detección más temprana que va entre 12 y 24 horas, poder llevar a los pacientes a una evaluación sistemática para poder determinar cuál era la causa de lesión renal aguda y poder hacer un tratamiento temprano. Y vemos cómo pues el beneficio neto de utilizar el modelo de predicción es superior al de tener unos criterios normales. Entonces, probablemente en este escenario preoperatorio nosotros podamos tener diferentes modelos de predicción que nos unan todas estas variables que nosotros generalmente consignamos dentro de nuestras historias clínicas y que se podrían utilizar para tener una mayor conciencia de qué paciente va a tener lesión renal aguda o por lo menos de qué paciente va a o tuvo un diagnóstico más temprano. Y en el intraoperatorio, pues viene la discusión de siempre, la discusión de poder tener un balance de fluidos óptimo. Y ese balance de fluidos óptimos, ¿por qué se da? Porque si nosotros tenemos un paciente deshidratado,
vean ustedes aquí cómo va a generar oliguria y disfunción renal, ¿cierto? Y más si el paciente tiene enfermedad cardíaca, lo hace más fácil. Pero si nosotros vamos a un proceso de sobrehidratación, pues vamos a generar lesión renal y en el paciente con isquemia renal con enfermedad isquémica cardíaca, perdón, lo vamos a tener pues más presente de esa misma manera. Y el objetivo es mantener este estado óptimo de fluidos donde evitemos pues llevar a nuestro paciente en cualquiera de estas dos vías a procedimientos, a medicamentos o a diálisis. Entonces es importante que nosotros podamos hacer una evaluación adecuada de esto. Y en esa evaluación adecuada, pues vienen trabajos que han cambiado la forma de pensar. Este es el Relief Trial. El Relief Trial es un ensayo clínico publicado en junio del 2018 en New England Journal of Medicine, donde se llevó pacientes a terapia restrictiva versus terapia liberal para cirugía mayor abdominal. Lo que veníamos aprendiendo hasta hace poco era que tendríamos que ser restrictivos en los fluidos para poder disminuir ese riesgo de complicaciones, pero en este trial lo que nos dimos cuenta es que la lesión renal aguda en el grupo, en el grupo restrictivo era superior a en el grupo liberal, con un riesgo de aproximadamente 2 veces más de hacer lesión renal aguda postoperatoria en los pacientes que tenían una estrategia restrictiva de fluidos en los primeros 2 días posoperatorios o desde el día cero hasta los 2 días posoperatorios. En ese orden de ideas, pues probablemente llamemos hoy nuevamente a gritar, vamos fluidos liberales, pero veremos más adelante cómo podríamos hacer una evaluación óptima de eso. Y no es solo tener una evaluación de los fluidos, sino de los eventos de hipotensión intraoperatoria, que pensábamos que en pacientes mayores era donde tenía mayor compromiso. Sin embargo, en pacientes menores de 60 años, los episodios de lesión de hipotensión intraoperatoria con una presión arterial media menor de 55 milímetros de mercurio por más de 20 minutos hacen que se aumente entre 2 y más de 10 veces la presencia de lesión renal aguda posoperatoria, dependiendo del tiempo al que nosotros determinemos mantener nuestro paciente con esa hipotensión dentro del intraoperatorio. Probablemente con los trabajos realizados este año, no es solo los eventos de hipotensión o el tiempo o la severidad de la duración para enfermedad cardíaca, pero para enfermedad renal siguen siendo un marcador de hipoperfusión tisular y de daño renal agudo. Entonces vemos cómo los eventos de más de 20 minutos nos llevan hasta 17 veces de presentar lesión renal aguda, estadio 1, dada por la clasificación CADIGO, 11 veces para estadio 2 y 15 veces para estadio 3. En ese orden de ideas, pues es un llamado a utilizar fluidos de manera adecuada y evitar los episodios de hipotensión arterial. Eh, pero en ese escenario, pues nos hemos visto abocados al uso de vasopresores dentro de nuestro periodo preoperatorio o intraoperatorio, disculpen. Entonces, en estos procesos, pues, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros decimos, ah, bueno, el problema es la hipotensión, pues evitemos la hipotensión. Este trabajo publicado en British Journal of Anesthesia de 2022 nos muestra cómo ha cambiado o cómo cambió entre 2015 y 2019 la administración de fluidos y la administración de vasopresores y su impacto en lesión renal aguda. Entonces, aquí vemos cómo durante el periodo estudiado hubo una disminución gradual del número de mililitros por kilo por hora que nosotros dábamos a los pacientes en cristaloides totales. Vimos un cambio a utilizar un poco más de soluciones balanceadas, hubo un aumento del uso de albúmina dentro de nuestro periodo perioperatorio, pero si miramos cristaloides más coloides, comparando el año 2015 con el año 2019, los pacientes
recibieron menos fluidos intraoperatorios, menos de 6 mililitros por kilo. ¿Y qué pasó con esto? Que el uso de menos de 10 mililitros por kilo por hora en el periodo perioperatorio de pacientes con cirugía mayor generaba una tendencia en U a lesión renal. Entonces, menos de 10 aumenta el riesgo de lesión renal aguda postoperatoria. Sin embargo, si superamos 20 mililitros por kilo hora dentro de nuestro periodo intraoperatorio, probablemente vayamos a aumentar también la lesión renal aguda. Entonces, se comporta de la misma manera como los fluidos. Si hacemos, como lo veíamos anteriormente, si tenemos el paciente en probablemente hipovolemia, nosotros vamos a generar riesgo para lesión renal aguda, pero si aumentamos y sobrecargamos, también la vamos a generar. ¿Y qué esperábamos? Que con el uso de la norepinefrina o con, con el uso de otros vasopresores que pudieran ser calculados en equivalentes de norepinefrina, pudiéramos generar o pensar que pudimos controlar esa lesión renal aguda, pues cuando se llega a un punto de más de 0.1 microgramos por kilo por minuto de equivalentes de norepinefrina, generamos este mismo efecto en U, que nos lleva a pensar que el uso de norepinefrina intraoperatorio probablemente se relacione con la predicción o el riesgo de lesión renal aguda postoperatoria. Entonces, en este conflicto, pues nos queda en la cabeza qué hacer. Al fin la hipotensión sí, al fin los fluidos no. Entonces, pues viene lo que hemos aprendido todo el tiempo. No es una dosis, no es un manejo, y es ver cómo diferentes estrategias de manejo dirigido por objetivos intraoperatorios nos va a llevar a un desenlace. En el Fedora Trial encontramos pues cómo podríamos ver las complicaciones en pacientes de bajo o moderado riesgo quirúrgico en diferentes escenarios. Entonces, ¿qué hicieron aquí? Pues llevar pacientes a hacer un monitoreo continuo de ellos. Monitoreo en dar cargas de fluidos, evaluar el volumen sistólico, evaluar el volumen sistólico óptimo, ver cómo estaba su tensión y su gasto cardíaco, que es lo que hacemos nosotros todos los días, y dependiendo de eso se generaba un algoritmo para iniciar vasopresores o iniciar inotrópicos. Y lo que vinimos a buscar fue estas complicaciones: ACV, lesión renal aguda, SRA, daño de la anastomosis, arritmias, paro cardíaco y una serie de complicaciones en las cuales nosotros podemos impactar. Y pues digamos, en un desenlace adecuado, vimos que el uso o de terapia dirigida por objetivos disminuía la proporción de lesión renal aguda posoperatoria y de SDRA posoperatorio, con una disminución bastante importante de hasta el 84% para lesión renal aguda y de hasta 92% para SDRA. Entonces no son valores despreciables, y creo que lo que nos está llevando hoy es en esos pacientes de riesgo bajo o moderado intraoperatorio, poder utilizar algún mecanismo de terapia dirigida por objetivos que nos pueda llevar a mejores desenlaces para el paciente. ¿Y eso a qué nos lleva? A ver hacia dónde iremos. Y en ese hacia dónde iremos, quiero mostrarles pues esta sala de cirugía que nos presentan en este artículo de Best Practice Research, donde encontramos que nosotros estamos en un entorno de alta carga de trabajo. Y en ese entorno de alta carga de trabajo no solo nos vamos a preocupar por los desenlaces renales, sino nos tenemos que preocupar por todos los desenlaces de nuestros pacientes, y es donde estos mecanismos de inteligencia artificial y machine learning van a hacer que podamos contemplar o tener un mejor desenlace en nuestros pacientes. Y entonces, ¿a qué llegaremos? Llegaremos a poder tener anestesia en sistemas de asa cerrada, donde podamos tener monitoría de la profundidad anestésica, que eso nos dé ese control en asa cerrada y el paciente no pueda eh, generar complicaciones neurológicas. Un manejo de asa cerrada con fluidos, pues ellos dan aquí esta casa comercial con la cual no tengo ningún vínculo, y que todos estos sistemas pues generen la administración, ya sea de cristaloides o de vasopresores. ¿Para qué? Para que este personaje que está aquí, que es nuestro paciente, pueda tener
mejores desenlaces. Y en el postoperatorio, pues volvemos a las guías ADKI de prevención de la lesión renal y tengamos en cuenta que no acaba nuestro manejo o nuestra condición con nuestro paciente en ese momento que lo dejamos, ya sea en las unidades de recuperación, en las unidades de alta dependencia o en las unidades de cuidado básico. En el postoperatorio debería preocuparnos por poder mantener tres cosas sencillas donde podamos tener un control glucométrico estricto por debajo de 180 miligramos por decilitro y por encima de 120, reiniciar los IECAS y los arados en las primeras 48 horas posoperatorias y en una cosa que habíamos hasta hace poco tenido dudas y era cómo los protocolos ERAS podrían impactar dentro de la lesión renal aguda posoperatoria, pues este grupo de China quiso hacer esa evaluación. ¿Por qué? Porque generalmente se asociaban los protocolos ERAS con lesión renal aguda y nos generan este metaanálisis. Y en este metaanálisis, ¿qué dice? Que los protocolos ERAS van a favor de evitar la lesión renal aguda en el posoperatorio. Entonces, todos estos protocolos de recuperación rápida que ya sea tengamos o no las certificacioneras, pero que podemos en conjunto con todo el grupo que maneja nuestros pacientes implementar de manera adecuada, van a impactar no solo en todos estos eventos de estancia hospitalaria, como lo ven acá, sino que no van a generar, discúlpeme, sino que no van a generar lesión renal aguda postoperatoria, como lo estamos viendo acá y como se pensaba previamente. Entonces, probablemente continuar en los hospitales o en los lugares de trabajo donde ya los tienen, utilizando veras, pues va a dar muy buenos desenlaces y no se va a asociar con lesión renal aguda. Pero, ¿qué también podemos hacer en el postoperatorio? Pues debemos empezar a preocuparnos no solo por la lesión renal aguda, sino tendremos que empezar a ver al paciente como un individuo, no como un grupo poblacional, sino como un individuo donde podamos definir el tipo de lesión renal, los fenotipos y los subfenotipos que nos hagan ir hacia la medicina de precisión. Y es donde pues vayamos nosotros a estar involucrados en el periodo postoperatorio, que es el camino que debemos llegar. Entonces, normalmente, ¿qué tenemos? Normalmente tenemos la predisposición genética, la exposición y el contexto. Allí nosotros pues podríamos simplemente hacer un fenotipo de Aki y tratar de soportar o controlar las causas. Sin embargo, cuando podemos hacer una adecuada visualización de las vías metabólicas o de las vías fisiopatológicas que generan el daño y los mecanismos específicos, podamos hablar de subfenotipos de lesión renal aguda y hacer un manejo específico y poder alcanzar un punto o un objetivo en el tratamiento per se de la lesión renal que se está presentando. Entonces, ¿qué podemos tener? Pues aquí hay, digamos, una mnemotecnia grande para muchas cosas de lesión renal aguda que nosotros podemos hacer y yo les quiero traer las que probablemente nosotros tengamos en el periodo perioperatorio. En ese perioperatorio probablemente vamos a tener depresión volumétrica, con lesión tubular, sin lesión tubular o congestión de los pacientes, una vasodilatación generalizada, vamos a tener pacientes también con enfermedades que nos puedan generar constricción vascular, como la eclampsia, pacientes que están expuestos a contraste, pacientes que vienen con hipercalemia, ¿listo? Y pacientes donde podamos tener alteración del flujo vascular. Entonces, en esos podemos tener pacientes con síndrome de hipertensión intraabdominal, como lo son nuestros pacientes con patología intraabdominal, tumores, heridas, traumas, sepsis, pacientes que llevemos a cirugía de trauma o cirugías de aorta abdominal y pacientes que tengan disfunción cardiovascular. Entonces, ese sería pues el fenotipo o la causa mayor de la lesión renal aguda. En el subfenotipo, pues, ¿qué tenemos? Que esos pacientes van a generar o hipoxia renal o hipoxia más mediación neuromoral cuando nos enfrentamos al paciente con disminución de la función ventricular. ¿Y qué debemos hacer? Nosotros podemos ir a buscar marcadores, ya sean marcadores generales, ¿cierto? Que tenemos disponibles algunos de ellos en muchos lados y marcadores específicos. Entonces, en estos marcadores generales, pues nosotros hacemos estos biomarcadores todos los días, el nivel de lactato, podemos evaluar
el volumen intravascular o el volumen de flujo renal, y vienen una serie de mediciones que a mí me encantan porque me encanta el ultrasonido y las estoy utilizando en el día a día, como las mediciones de predicción de respuesta a fluidos o de tolerancia a fluidos. Podemos hacer mediciones también de los flujos hepáticos y renales que nos van a ayudar, o mediciones de otros manejos o de otros marcadores séricos de daño renal, o también hacer medidas que no estamos acostumbrados, como pedir medición de la presión intraabdominal o poder evaluar la función diastólica o marcadores de lesión cardíaca antes de empezar. Y si queremos hacer marcadores específicos, pues no estamos lejos. Ya muchos de nosotros hemos escuchado que en el país tenemos disponibilidad de Quimo 1, de ENGAL, de eh, pues de la relación o del nefrocheck que podemos tener, y podemos hacer medición de esto. ¿Para qué? Para poder dar manejos específicos donde podamos no solo eh, controlar una serie de causas generales, sino hacer reposición de fluidos dirigida, o en pacientes que lo requieran, pues hacer remoción de fluidos, dar vasopresores e iniciar drogas que eviten el daño de la membrana celular tempranamente. Podemos hacer manejo de la presión intraabdominal o alcalinización de la orina, o podemos utilizar inotrópicos previamente. Entonces, conceptos como la optimización preoperatoria pues vuelven a salir, y esto es probablemente a lo que nosotros nos enfrentemos en el futuro, no solo a pensar en el riesgo, sino a poder determinarlo previamente y poder hacer una intervención previa. Entonces, pues, ¿dónde estamos? Estamos en que estamos haciendo estratificación de nuestros pacientes, luego hacemos unos cuidados generales, y estamos probablemente podemos hoy en la mayoría de centros dar una terapia dirigida de fluidos. ¿Para dónde vamos? Vamos para el uso de Machine Learning para la predicción de esos pacientes que en riesgo o que hacen lesión renal aguda temprana, hacer tratamiento en asa cerrada que no solo mantenga esos episodios de hipotensión al mínimo, sino que nos pueda mantener todas las variables que podemos modificar intraoperatorios. Y por último, llegar a medicina personalizada y no dar una receta de cocina para todos nuestros pacientes. Y pues esto es lo que yo trato de hacer cuando doy anestesia con mis pacientes, y es poder dar un enfoque personalizado a cada uno de ellos. De verdad, muchas gracias por la invitación. Espero no haberme pasado en el tiempo, y pues estamos listos para preguntas. Voy a dejar de compartir en este momento la pantalla. Bueno, doctor Ruiz, muchísimas gracias por su agradable presentación sobre un tema que es tan importante eh, y que afecta pues a tantos pacientes en el día a día. Tengo un par de preguntas que me enviaron. Una de ellas, o la primera es, ¿tiene usted una recomendación específica sobre de pronto qué monitor o qué estrategia de monitoreo puede ser más eficiente para hacer el manejo de líquidos guiado por metas? No, no hay una recomendación específica. Eso dependerá del paciente, de las condiciones del paciente, de las condiciones de cirugía. Tenemos muchos monitores, desde los no invasivos hasta los invasivos. Entonces, todo, pues ya tendríamos que tener una discusión del monitoreo hemodinámico propiamente dicha, para poder escoger en los diferentes escenarios cuál es el mejor monitor para el paciente. No hay un monitor que encaje en todos, y entonces tendremos que poder tener a disponibilidad de algunos, escoger para nuestros centros de trabajo los que más podamos utilizar y los que se relacionen más con el tipo de cirugías que nosotros hagamos. Eh, un poco, pues con el mismo estilo de la pregunta, nos comentan acá. Eh, entonces, ¿cómo podríamos definir, por recomendación suya, qué tipo de pacientes se beneficiarían más de utilizar estas estrategias de manejo de líquidos basadas en metas? Digamos que qué Ok, parámetros podríamos darle sí. al gremio, al grupo en general, para escoger o definir en este paciente es mejor usarlo. Sí, miren, en eso digamos que es sencillo dar la respuesta. ¿Por qué? Porque los datos que se tienen son de pacientes de cirugía mayor, ya sea cirugía ortopédica mayor, cirugía abdominal mayor, cirugía torácica mayor, cirugía de columna mayor.
Y nos queda un grupo de pacientes que no se han estudiado y cuando uno ve los tipos de pacientes son esos pacientes que se van ambulatorios a casa y que no sabemos hoy por hoy qué está pasando con ellos, ni hay un gran reporte a partir de ellos. Entonces, las recomendaciones actuales son para este grupo de cirugía mayor y de pacientes con alto riesgo, de los que mencionamos previamente, pacientes diabéticos, pacientes con lesión renal previa, con hepatopatía previa o pacientes con enfermedad cardíaca previa o cirugías de urgencia, probablemente intraabdominales. Pero nos queda ese otro grupo que no se ha estudiado y que sería un gran punto de partida para ver qué pasa con la cirugía ambulatoria y la lesión renal aguda, que, que todavía nos queda esa duda, ¿qué pasa? El paciente se va y no sabemos qué va a pasar posteriormente. Sí, digamos entonces que entendiendo un poco el mensaje que nos das es, pues para el grupo en general, monitorizar más, en general nos ayudará a eh, optimizar el manejo de pacientes en cirugía y eso pues podría ayudarnos a tener esa terapia dirigida por metas como un objetivo. Pronto a veces no pensar que si el paciente tiene la tensión arterial normal, si tiene una diuresis apropiada y una frecuencia apropiada, pues, no quiero decir lo contrario, ¿no? Pero su sensibilidad especificidad es menor que otros métodos de monitoreo como usted nos comentaba hace unos momentos. Hay una pregunta más. ¿Existe una terapia de protección renal que sea útil? Me refiero a Eh, medicamentos para reducir ese riesgo. Por ahora, digamos que hay estudios experimentales, si ustedes lo vieron ahí en las últimas diapositivas, hay algunas cosas que nosotros pudiésemos hacer, pero la recomendación y esta pregunta la hice con el nefrólogo de mi hospital y es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos pacientes? ¿Cómo lo hacemos? Y él me dijo, la mejor terapia antes de hacer nefrocheck o antes de poner a los pacientes en un periodo de optimización preoperatoria, viendo el gasto cardíaco, viendo el volumen urinario, hospitalizarlos para optimizarlos, es hacer esas 4 estrategias de la estrategia de evaluación y manejo de la salud renal preoperatoria. Y es ver los pacientes que están en riesgo y por ahora suspender los IECAS y los ARA2, mantener un estado de volemia. Ahí está digamos, un punto de intervención y es si se puede administrar fluidos, ojalá por la vía oral. Que, esa sería, digamos, una percepción personal, pero mantener el estado de volemia, evitar los nefrotóxicos, sobre todo IECA de ARA2 y en los pacientes que riesgo-beneficio, los AINES puedan aumentarlo, sería una estrategia óptima. Lo demás, hasta ahora, digamos que los resultados grandes no han sido eh, adecuados como para hacer una intervención generalizada y con esa evaluación que él mismo me decía, es que no la hacemos, poder disminuir estos escenarios como de protección o aumentar esta conciencia y proteger el riñón desde el preoperatorio. ¿Por qué existe una tendencia a la no suspensión de medicamentos ARA2 o inhibidores de ECA en pacientes que los reciben crónicamente? ¿Qué Sí, opina? digamos que este año salen los trabajos porque está la duda de el paciente llega hipertenso. Entonces salen los trabajos hace más o menos un mes de cómo su suspensión, que se creía impactaba en los desenlaces de isquemia miocárdica, pues realmente no muestran una disminución de estos eventos de isquemia miocárdica, pensando pues en evitar la hipotensión intraoperatoria severa. Pero en lesión renal aguda, lo que se tiene que hacer es suspenderlos, pero hacer un control adecuado de la tensión. ¿Con qué? Con otros medicamentos, ya puedan ser medicamentos de vida media corta o medicamentos que no alteren esta G-renina, angiotensina, aldosterona de manera tan eh, grande como lo hacen los IECAS y los ARA2 y que puedan llevar a los episodios de lesión renal. Entonces, lo que creo es que el paciente llega no controlado de la tensión arterial y también se presentan eventos adversos o cancelaciones, y esa sería la tendencia, todo por los eventos cardíacos que sale este año. Pero en lesión renal aguda todavía estos medicamentos persisten como un factor de riesgo. Tal vez en el futuro cambie la evidencia y tengamos que hacer otros ajustes, pero hasta el momento es lo que yo les podría contar.
Ya estamos, pues, como siempre, cuando se está en un tema interesante, pues el tiempo se pasa muy rápido. Entonces ya nos acercamos a lo máximo que tenemos, pero tengo una pregunta más. Pregunta uno de los participantes, si los pacientes reciben AINES en una única dosis, ¿existe alguna evidencia, única dosis me supongo que es al intraoperatorio, ¿existe alguna evidencia que una única dosis pudiera aumentar el riesgo de falla renal? No, digamos que evidencia de una única dosis no. Y los pacientes que hacen con una única dosis de AINES lesión renal son pacientes que tienen una sensibilidad genética. Sin embargo, nuestra tendencia es a utilizar uno o dos AINES combinados, ¿cierto? Más todos los demás factores. Entonces, lo que se pretende es evaluar el riesgo-beneficio del uso de AINES, utilizarlos de manera muy consciente. Todo es hágalo, valore el riesgo y si no lo tiene, probablemente sean excelentes medicamentos, todos los utilizamos, pero en el paciente de riesgo, pues vea que otras estrategias pueden ser mejores, eh, o el uso no de AINES específicos, sino el uso de paracetamol junto con otras estrategias de analgesia multimodal que puedan llevar al paciente, más todo lo demás. No es solo los AINES, pero evidencia que una única dosis de AINES tendría que ser simplemente por predisposición genética del paciente. Bueno, ya como les decía, pues estamos acercándonos al final de la transmisión. Sí queremos agradecer a todos por su participación, por sacar este tiempo. Doctor Ruiz, especialmente usted por disponer de este espacio de crecimiento que a todos nos es muy interesante. Eh, ya con permiso, doctor Ruiz, habíamos comentado, vamos a tomar un minuto para eh, invitarles nuevamente a nuestro congreso anual. Nuestro congreso anual que se llevará a cabo este 25, jueves 25 y viernes 26 de octubre en el Hotel Cien, como tenemos en esta imagen que está en redes sociales y que esperamos que todos estén recibiendo. Estamos a un poco menos de un mes de desarrollar nuestro congreso, que se basa en el tema de aplicaciones de la inteligencia artificial, un tema de absoluta vigencia en todo el mundo, y de la medicina perioperatoria. Vamos a hablar del estado del arte de esto. Puedo decirles que agradeciendo pues a la junta directiva, en cabeza del doctor Restrepo, la doctora Paula Gómez y todo el resto de miembros, hemos trabajado mucho por ofrecer un congreso que sea interesante, diferente, que nos permita también unirnos como gremio. Muchos otros, sería difícil mencionarlos, pero han participado en las ideas la doctora Niño también, que veo que está aquí en el grupo, pues también muchos agradecimientos. Y quiero decirles que realmente pensamos que la propuesta que año a año queremos traerle a ustedes cumpla con las expectativas no solamente de crecimiento académico, que es lo principal, sino también de unirnos, de fortalecernos como grupo y creemos que es una propuesta completa en ese sentido. El doctor Restrepo pues ha levantado la mano. Doctor Restrepo. Sí, buenas noches, doctor Ávila, y muchas gracias, doctor Cohen. Para recordarles también, estamos a puertas, estamos terminando la votación para el Juan Marín. Entonces, por favor, las personas que no hayan votado, invitamos a que hagan la selección de la persona para el Juan Marín. Recuerden que la selección del Juan Marín, los candidatos los presentan los asociados y simplemente lo que hace la Junta Directiva es estudiar las hojas de vida y dar unos puntajes que están ya preestablecidos, están reglamentados para escoger una terna de la cual se escoge el Juan Marín. Entonces los invito a votar. También los invito para el 21 de octubre, 7 de la noche, también en el Hotel Cosmos 7, para la celebración del Día del Anestesiólogo. Están todos los asociados cordialmente invitados. Bueno, eso era todo. Y excelente charla, doctor Ávila. Nuevamente, muchas gracias. Doctor Cohen, muchas Bueno, gracias ustedes, también. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias a todos. muchas gracias a todos. Solo un detallito, perdón, doctor Ruiz. Le repito, yo pedí permiso para extenderme un poquito. Sí.
estando congreso tan cercano, es importante insistir. Por favor, no falten al día del anestesiólogo, como mencionaba el doctor Restrepo, votemos todos en Juan Marín. Y para el congreso recuerden que hay parqueadero disponible para todos los participantes con un precio pues especial para poder estar y que tendremos con muchas cosas con las cuales esperamos agradarles. Doctor Ruiz, nuevamente, muchísimas gracias por su participación, excelente presentación. Creo que es un tema del que se está creciendo mucho y todo esto de la inteligencia artificial que usted menciona, creo que es parte importante del futuro. Coincide con el evento, por supuesto, pero esto nos agrega herramientas para identificación temprana, tratamiento temprano, que debe redundar en mejores resultados. Entonces, muchísimas gracias, doctor Ruiz. Siempre comprometido con la Cundinamarquesa y con la academia. Gracias a todos por la participación. Hasta luego. Gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias por asistir. Hasta luego, todos. Que descansen todos.